Muy bien, estamos en la tercera clase que se refiere a receptores de células excitables. En general, los receptores sensoriales se pueden clasificar de diferentes maneras según, por ejemplo, la ubicación donde ellos se encuentren en el cuerpo o según la energía que ellos conviertan en energía química. Cuando hablamos de la clasificación según su ubicación en el cuerpo, podemos hablar de exterorreceptores, interorreceptores y propioreceptores. Entonces, siendo así cada una de estas clasificaciones, iremos definiéndolas cada una de ellas según sus características. Entonces, según su ubicación, ellos se pueden clasificar en interorreceptores, propioreceptores y esterorreceptores. Cada uno de estos tipos, pues de receptores obviamente juega un papel crucial dentro de la percepción del entorno y de la regulación de lo que son las funciones corporales. Cuando hablamos de interorreceptores, estos tienen como función monitorear el estado interno del cuerpo, los propios receptores, informar sobre la orientación y posición del cuerpo, y los esterorreceptores recibir o percibir información de lo que es el entorno exterior. Entonces, comencemos con los que son los interorreceptores. Los interorreceptores son receptores sensoriales pues, que responden a estímulos provenientes del interior del cuerpo. Estos pueden incluir quimiorreceptores o mecanorreceptores. Cuando nos referimos, por ejemplo, a quimiorreceptores, estos monitorean la composición química de la sangre, como en los líquidos corporales, así como de los cuerpos carotideos y aórticos, que detectan niveles de oxígeno y de dióxido de carbono y de pH en la sangre. Ahora bien, cuando nos referimos por ejemplo, de los mecanorreceptores, estos tienen la capacidad de detectar, por ejemplo, la distensión de los órganos y huesos de los órganos como son, por ejemplo, el estómago, la vejiga y los vasos sanguíneos. Entre otras cosas que se pueden destacar de los interorreceptores, pues que están aquí presentes los que son los sensores de temperatura a nivel interno, y que además estos sensores pues son o se encuentran en lo que es el hipotálamo y juegan un papel importante en lo que es la regulación o lo que es la sensación de la temperatura corporal. Ahora bien, entonces, los propioceptores son un tipo especial de interorreceptores que proporcionan información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Estos incluyen, pues, por ejemplo, los usos musculares que detectan el estiramiento de los músculos esqueléticos, los órganos tendinosos de Golgi que responden a la tensión de los tendones y receptores articulares que detectan el ángulo y movimiento de las articulaciones. Esta información propioceptiva es importante para el control y la coordinación del movimiento corporal en general. Entonces, los esterorreceptores son receptores sensoriales que responden a estímulos provenientes del exterior del cuerpo. Estos receptores permiten percibir lo que es el mundo exterior a través de los los 5 sentidos principales. En cuanto a la visión, podemos hablar de los fotorreceptores, donde se encuentran los bastones y los conos en la retina, que responden a lo que es la luz, la audición, cuando hablamos de las células pilosas del oído interno, que detectan las vibraciones del sonido. Cuando hablamos de tacto, presión y vibración, ahí vamos a encontrar pues varios tipos de mecanorreceptores en la piel y en los tejidos profundos también. Y la temperatura, cuando hablamos de los termorreceptores, también refiriéndonos a los termorreceptores que detectan el calor y el frío. Podemos hablar también del dolor, donde hablamos de los nociceptores en la piel, y el gusto, hablando de las papilas gustativas en la lengua, y el olfato cuando hablamos de lo que es el epitelio olfatorio de la nariz, donde se encuentran pues los quimiorreceptores. Pues en general los receptores sensoriales, según su ubicación, como esterorreceptores, propioreceptores o interreceptores, pues cada uno de ellos tiene unas funciones en específico que permiten pues monitorear lo que es el mundo externo y externo. Muy bien, aquí también muestro, cuando hablamos sobre lo que es la percepción del entorno con los esterorreceptores, donde hablo de terminales nerviosas libres, que son los receptores pues, más simples
que se encuentran en este caso, mecanorreceptores que se encuentran también en el pelo. Aquí comienzo ya a nombrar algunos mecanorreceptores específicos de la piel, como son los corpúsculos de Meissner y el corpúsculo de Merkel, que están relacionados directamente con el tacto, y los corpúsculos de Pacini, que también están ubicados en los tejidos profundos y que responden a cambios de presión y vibración en la piel. Ahora bien, también existe la clasificación de lo que son los receptores sensoriales según el estímulo a cual responden, y esto depende de la señal que llegue a cada uno de ellos. En este caso está la clasificación en cuanto a mecanorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y quimioreceptores. También tengo por acá abajo en la lámina lo que son los nociceptores, los receptores del dolor. Pero antes que esto, quiero recordar o recalcar lo que es en esta imagen los diferentes tipos de neuronas y sus estructuras, cada una pues respondiendo a un tipo de estímulo en específico. Por lo tanto, en estos diagramas pues podemos ver primero una neurona simple con terminaciones nerviosas libres. En esta neurona básica con terminaciones nerviosas libres, estas terminaciones pues pueden detectar estímulos como dolor, temperatura o estímulos mecánicos. No tienen mielina y liberan neurotransmisores en otras neuronas. Son responsables de sensaciones inmediatas y rápidas. Cuando hablamos de neuronas con los que son terminaciones nerviosas encapsuladas, estas neuronas tienen terminaciones nerviosas rodeadas por cápsulas de tejidos conectivos y detectan estímulos más complejos como depresión y vibración. También pueden liberar neurotransmisiones a otras neuronas, y nos encontramos aquellas neuronas después, las unipolares, que este tipo de neuronas se encuentran en los ganglios sensoriales de nervios craneales y espinales. Tiene un solo proceso en la que se divide la dendrita y el axón, y transmiten información sensorial desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces, los receptores sensoriales poseen mecanismos de transducción específicos para distintas formas de energía. Y según este mecanismo de transducción en específico, entonces se clasifican cada uno de ellos en mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y nociceptores. Entonces, la especificidad en la captación referente a cada uno de este tipo determinado de estímulo o fuerza es una propiedad clave de cada una de las células receptoras sensoriales y la base para la clasificación funcional de cada una de ellas. Esta propiedad pues es una respuesta evidente, que la respuesta de la célula receptora que da una respuesta de la célula receptora a una forma particular de energía, con un nivel de sensibilidad que se encuentra usualmente por encima en varios órdenes de magnitud del que tiene con otras formas de estímulo. Bien. En general se conocen bien los procesos de traducción que se tienen dentro de las células, y además de esto, la traducción viene dada según, como ya dije, por el tipo de señal. Entonces aquí está pues lo que es la quimiorecepción, la mecanorrecepción y la fotorrecepción. En el caso de la quimiorecepción, como su nombre pues lo indica, se basa en la detección de moléculas químicas. Estas moléculas se pueden unir pues a receptores específicos en la membrana de la célula sensorial y desencadenar una cascada específica de eventos que finalmente van a terminar en lo que es el potencial receptor que habíamos hablado anteriormente. En cuanto a la mecanorreceptor, se encarga de la detección de estímulos mecánicos como la presión, el tacto, el sonido y estiramientos también. Estos estímulos pues deforman la membrana de la célula sensorial, y esto altera la permeabilidad de los diferentes canales iónicos que se encuentran en esta célula y genera también lo que sería el potencial receptor. En cuanto a la fotorrecepción, esta es la detección pues, de la energía lumínica, y en este caso el estímulo, la luz, activa los pigmentos fotosensibles como rodoxina presentes en células fotorreceptoras.
Este proceso también desencadena una serie de reacciones que conducen a la apertura o cierre de canales iónicos, generando también finalmente lo que es el potencial receptor. Ahora bien, en el proceso de transducción de la energía de los estímulos, en este caso la energía es transformada en una señal pues bioeléctrica, como ya lo sabemos. A pesar de los diversos tipos de receptores pues que se conocen, en un organismo es posible también que se podamos resumir esta información en tres tipos de mecanismos básicos de transducción que podrían ser propias para diferentes receptores sensoriales. En los tres modelos que se ven en esta lámina se llega con la participación de algunos de ellos de segundos mensajeros y modificación de diferentes canales iónicos, lo que esto va a ser traducido finalmente en lo que son cambios en el potencial de reposo, y además todo esto lleva al origen de lo que es el potencial receptor. Recordemos que el potencial receptor no es más que un potencial local que se puede representar como una respuesta única a lo que es la estimulación de la célula sensorial. Otras veces, por ejemplo, el potencial puede dar una respuesta a un estímulo que se da en una región determinada de la célula, como en el caso del corpúsculo de Pacini. Este es un terminal nervioso que ya sabemos que está encapsulado y que en respuesta a un estímulo mecánico genera lo que es un potencial local, que es además graduado, y que estos potenciales pues son propagados. Estos potenciales locales son capaces de reproducir potenciales de acción, que se les llama también potenciales generadores, como ya lo sabemos. Entonces, si vamos a lo que es el modelo en la figura A, que muestro acá, se representa un segmento de la membrana de los cilios de una célula sensorial olfativa, donde pues se encuentra un quimiorreceptor de la membrana, la cual se unirá a lo que es una molécula olorosa o odógena. Cuando se une al quimiorreceptor, se activa lo que es la proteína G, lo cual induce la formación de segundos mensajeros como el IP3, el DPGE o el AMP cíclico, los cuales pueden modificar la permeabilidad iónica de la membrana, generando lo que es el potencial receptor. Si vemos lo que es la figura B, esta esquematiza un segmento de la membrana extremo terminal de un receptor encapsulado, como lo es el corpúsculo de Pacini. Al recibir el estímulo adecuado sobre él, este receptor es un receptor mecánico de presión, el cual deforma lo que es la cápsula que envuelve el terminal, y de esta forma su membrana estimula los elementos del citoesqueleto que están conectados con canales iónicos de sodio, induciéndose de esta manera la despolarización local, lo que genera entonces un potencial receptor. Y cuando vemos lo que es el esquema C, muestra un proceso sensorial de lo que es una célula de cono o bastoncillo cuando hablamos de fotorrecepción. En este estímulo, la luz actúa sobre un pigmento, que sería la rodoxina, ubicado en el sistema de membrana de disco de la célula receptor. Entonces, esto inicia o desencadena una cadena de reacciones que lleva finalmente a lo que es la reducción de los niveles de segundo mensajero, como lo es el GMP, y en reposo, esta molécula es un activador de canales sólidos, lo que hace mantenerlos abiertos por un tiempo, lo cual se traduce en lo que las células sensoriales estén despolarizadas en la oscuridad. Al disminuir los niveles de GMP cíclico, se cierran los canales de sodio, produciéndose entonces lo que sería una hiperpolarización de la célula. Al dejar de influir inhibitoriamente sobre lo que es, en este caso, una célula bipolar, se inicia entonces la activación de la vía de este canal. De igual modo, esto lo vamos a ver más adelante a detalle, pero es a grosso modo lo que ocurre en cada uno de estos receptores, según lo que el tipo de señal que recibe cada uno de ellos. Aquí presento lo que es la importancia de los segundos mensajeros en cuanto a lo que son estas señales sensoriales, que tienen, pues no solamente dan una
amplificación de la señal que viene directamente de la estimulación de la célula sensorial, sino que puede generar una diversidad de respuestas en cada uno de ellos según el segundo mensajero que sea producido, y esto también permite rápidamente la integración de las señales para que se dé la señal sensorial como tal. Es importante también que me tome un segundito para hablar de lo que es la clasificación de la fibra nerviosa, que no son más que axones de neuronas, y se clasifican según diversas características, como por ejemplo el diámetro, la presencia o ausencia de mielina y la velocidad de conducción en cada una en el estímulo nervioso. Cada una de ellas, según el tipo de fibra que sea A, B, C, pues ellas pueden tener un diámetro grande, intermedio o pequeño. Pueden tener mielinización fuerte, moderada o ausente. La velocidad de conducción de la señal a través de esta fibra nerviosa puede ser muy rápida, intermedia o lenta, y la función principal viene según cada una de las características de ellas. Por lo menos la tipo A están directamente relacionadas con lo que es la función de propiocepción, tacto y también función motora. Las de tipo B están relacionadas con lo que es directamente el sistema nervioso autónomo, y las de tipo C están relacionadas con lo que es el dolor, la temperatura y también con funciones del sistema nervioso autónomo. Cada una de ellas pues cumple sus funciones directamente en lo que son las señales nerviosas. ¿Por qué traigo esto a relucir? Porque cuando hablemos ahorita directamente de lo que es mecanorrecepción, pues vamos a hablar de cómo es cada una de las fibras que transmiten la información en cada uno de ellos. Entonces, los mecanorreceptores son responsables de la detección de estímulos mecánicos como la presión, el tacto, la vibración, el estiramiento, y también están relacionados con el sonido, y estos receptores se encuentran en la piel, en los músculos, en los tendones y en el oído interno. Cada uno de ellos, son 4 de ellos principales los que se encuentran directamente en lo que es la piel, y me refiero a lo que es los corpúsculos de Meissner, que detectan el tacto suave, los corpúsculos de Krause, que perciben las sensaciones de frío, los corpúsculos de Ruffini, que reaccionan ante los estiramientos y el calor, los corpúsculos de Pacini, que responden a presión y a vibraciones, y las terminaciones nerviosas de Merkel, que detectan cambios directamente en la presión y en diferentes texturas. Todos estos receptores son de bajo umbral o de alta sensibilidad, y porque estos además pueden responder inclusive a una estimulación débil, pueden generar esto. Todos estos receptores de bajo umbral son inervados por acciones mielinizados de relativamente grandes, como son los de tipo A, asegurando lo que es la transmisión central rápida de la información táctil. Entonces, aquí vemos un poco de lo que es los componentes generales del aparato mecanoreceptor. Entonces, la detección de los estímulos mecánicos requiere un complejo aparato transductor. Aquí traigo el más sencillo, donde se evidencian los componentes más básicos y que integra cada una de esta molécula receptora para que se dé el proceso de mecanorecepción. Todas las células poseen canales iónicos cuya probabilidad de apertura puede depender, por ejemplo, de diferentes fuerzas mecánicas. Los canales iónicos específicos de los que son células mecanosensibles se diferencian por poseer una sensibilidad muchísimo mayor, lo que permite que la célula se active con estímulos de baja intensidad. También se pueden distinguir por lo que es su velocidad para responder en tiempos breves y codificar la respuesta así del estímulo detectado. La adaptación también de estos receptores pueden ser una respuesta frente a un estímulo continuado, y es igualmente una propiedad importante que poseen los mecanorreceptores. ¿Y qué más puedo decir acá?
bueno, para que se dé esta detección mecánica, los elementos mecanotransductores no solo son canales mecanosusceptibles, sino que también existen algunas proteínas en la matriz extracelular, como la actina y los transportadores asociados a tubulina. Todo este conjunto del canal mecanosensible y esta proteína es lo que involucra lo que es la traducción mecánica de la señal. Los aparatos mecanotransductores se suelen localizar en puntos estratégicos de las membranas de células que son mecanosensitivas y con frecuencia están asociados a estructuras que se llaman perireceptoras formadas por cutículas, cilios, pelos o células accesorias. ¿A qué me refiero con estructuras perireceptoras? Bueno, estas estructuras son componentes anatómicos que rodean y protegen a los receptores sensoriales. Desempeñan un papel crucial en la modulación de la sensibilidad y en la optimización de la respuesta del receptor a los diferentes estímulos. Sus funciones principales son de protección, son de barrera física, de modulación, porque influyen en la sensibilidad del receptor, amplificando o atenuando lo que es la señal sensorial. De filtrado, porque también actúan como filtros, seleccionando los que son los estímulos relevantes o excluyendo los irrelevantes. Y la focalización, porque asimismo concentran el estímulo receptor, mejorando lo que es su eficiencia. Un ejemplo de estructura perireceptora es lo que es el tejido conectivo. Por ejemplo, la que he encontrado en muchos mecanorreceptores táctiles, como lo son el corpúsculo de Pacini y de Mechner. La cápsula que envuelve a esta sensores le proporciona lo que es una protección y además modula lo que es la sensibilidad del receptor como tal. Entonces, podemos ir ahora con cada uno de los receptores refiriéndonos a cada uno de ellos con sus características según cómo se dé el comportamiento o el estímulo que ellos reciben. Entonces, en primer lugar tenemos aquí lo que son los corpúsculos de Mechner, que se encuentran en las papilas dérmicas justo por debajo de la epidermis. Son receptores alargados formados por una cápsula de tejido conectivo. Su centro de cápsula contiene una o más fibras nerviosas aferentes que generan potenciales de acción y de adaptación rápida, como lo tengo en la lámina, son receptores de adaptación rápida. Son los mecanorreceptores más comunes debajo de la piel grava, es decir, lo que es la piel sin pelo. Y estos corpúsculos son particularmente eficientes en la traducción de la información sobre frecuencias relativamente bajas, entre 30 y 50 Hz, que ocurren cuando objetos texturizados se mueven a través de la piel. Ahora tenemos los corpúsculos de Pacini, son grandes terminaciones encapsuladas ubicadas en el tejido subcutáneo y en las membranas del intestino, son células de adaptación rápida. También tienen una cápsula de tejido que envuelve directamente lo que es estas láminas envuelven directamente lo que es la fibra nerviosa. Esta actúa como un filtro. Actúa como un filtro que permite solamente perturbaciones de altas frecuencias entre 230 y 350 Hz para activar lo que son las terminaciones nerviosas. Bueno, son de adaptación rápida y pueden estar dentro de lo que esta laminilla, pueden estar uno o más acciones de adaptación rápida, tienen un umbral de respuesta muy bajo y están involucrados en la discriminación de texturas superficiales finas y bueno, y otros estímulos móviles que producen alta frecuencia de vibración, como por ejemplo las cosquillas. Seguimos con los que son los corpúsculos o discos de Merkel. Se encuentran situados en la epidermis, donde están alineados con precisión con las papilas que se encuentran debajo de las crestas dérmicas. Estos discos se
se agranda en una terminación de forma de platillo que hace contacto estrecho con una otra célula especializada que contiene las vesículas que aparentemente liberan péptidos que modulan lo que es el terminal nervioso. Transmiten información de sensación de presión ligera y juegan un papel importante en la discriminación estática de formas, bordes, texturas y son clasificados como receptores de adaptación lenta. Los próximos. Muy bien, ahora vienen los corpúsculos de Ruffini, que son receptores de adaptación lenta. Son estructuras similares a otros receptores, están directamente relacionados con la sensibilidad a estiramiento cutáneo, por lo que se orientan paralelamente a lo que son las líneas de estiramiento de la piel y también están localizados en partes profundas de la piel como son ligamentos y los tendones. Entonces, partiendo de otras estructuras o de otros complejos que se encuentran dentro de lo que es los mecanismos celulares y moleculares dentro del proceso de mecanorrecepción, ya sabemos que estos proporcionan información derivada de ambientes, del ambiente externo y también del ambiente interno, y que estos mecanorreceptores pueden ser de bajo umbral, incluyendo lo que es el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y receptores de las articulaciones que proporcionan una información sensorial en específica. También aquí es importante destacar que en diferentes organismos se encuentran diferentes canales mecanosensitivos y que en los animales la capacidad de estos receptores de, de detectar lo que son estos cambios de fuerza está mediada también por unos canales que se conocen como canales de traducción mecanoeléctrica, que son los canales MEC, que son expresados por células mecanoreceptoras especializadas y que están incrustados en diversos tejidos y distribuidas por todo el cuerpo. Estas células están encargadas de lo que es mediar la adición, el tacto y la propiocepción y desempeñan un papel crucial en lo que es la función orgánica. Cuando hablamos de los canales de mecanotraducción eléctrica, estos canales son fundamentales para la conversión de los estímulos mecánicos y de señales eléctricas en células ciliadas del oído interno. Algunas características de estos canales son la activación mecánica. Estos canales se activan por deflexión de los estereocilios, que son proyecciones de las superficies de la célula ciliada. Este movimiento es provocado por las ondas sonoras o cambios en la posición de la cabeza, por ejemplo, cuando hablamos de equilibrio. Los iones involucrados, al abrirse estos canales, permiten la entrada de iones calcio, iones potasio, lo que provoca la despolarización de la célula y genera lo que sería el potencial receptor. Estructuras asociadas a esto, por ejemplo, los tip links, que son filamentos que conectan los estereocilios y que son cruciales para los mecanismos de mecanosensibilidad de estos canales. La tensión de estos tilín, al moverse los estereocilios, facilita lo que es la apertura de los canales mecanoeléctricos. Entonces, el funcionamiento de la traducción mecanoeléctrica dentro de estos canales MIC implica varios procesos, como por ejemplo lo que es la deflexión de los estereocilios y la apertura de canales, como nombré antes. Entonces, aquí muestro una lámina donde en el oído interno los sistemas auditivos y el sistema vestibular pues detectan y traducen la información sensorial relativa a lo que es el sonido y el equilibrio. Estas células sensoriales se transforman y la información mecánica es transformada también en una señal eléctrica en estos sistemas de sistemas ciliares. Entonces, aquí está más o menos cómo se vería o dónde están ubicados estos canales mecanoeléctricos MEC y cómo sería la traducción del sonido con la activación específica de canales sodio y potasio que ya mencioné. Entonces, aquí tengo detallado lo que son estos tilins y cómo funcionan entre ellos. Entonces son
estructuras filamentosas que conectan las puntas de los estereocilios que están adyacentes. Estas estructuras juegan el papel importante para la generación de los potenciales eléctricos. Como se ve, estos tilín conectan un estereocilio con otro y aumentan la tensión ante el estímulo percibido. Esto traspasa los canales de traducción especializada de extremo a extremo y aumenta la probabilidad de abrir los canales de traducción. Entonces, estos tilín aumentan su tensión ante un estímulo positivo y hace que se traspasa a los canales de traducción especializados a sus extremos, aumentando la probabilidad de abrir los canales durante toda esta traducción. Por el contrario, si hablamos de un estímulo negativo, el tilín recibe una menor tensión y aumenta la cantidad de canales de traducción cerrados. Otras estructuras importantes de las que podemos hablar dentro de lo que son estos canales que están involucrados dentro de la mecanotraducción, también podemos hablar de que existen canales como los TPRs, como el canal epitelial de sodio, como los canales piezo y canales de familias de canales transmembranas que juegan un papel importante en lo que es la traducción mecanosensitiva. Entonces, podemos comenzar con los que son los canales de sodio epitelial. Los canales de sodio epiteliales son un canal que es una proteína heterotrimérica con 3 subunidades homólogas, generalmente alfa, beta y gamma. Estas estructuras como tal, bueno, aquí se ve la estructura conformada con sus 3 subunidades y son canales iónicos que están localizados en la membrana y permiten el transporte de sodio facilitado. Estos canales están ampliamente distribuidos en órganos de mamíferos como en el pulmón, el colon, el riñón y el endotelio vascular, además de la placenta. Dentro de lo que es el transporte epitelial del sodio se encuentran diferentes mecanismos de transporte. Principalmente son 2 mecanismos que son el canal que introduce sodio al interior de la célula, que es este canal epitelial de sodio y que se localiza en la zona apical, y una bomba sodio-potasio ATPasa que se sitúa en la parte vasolateral. La bomba sodio-potasio ATPasa se encarga de generar un gradiente de concentración en el interior de la célula que permita al sodio entrar por difusión. Ahora bien, estos canales de sodio epiteliales que vengo mencionando tienen unas características o unas propiedades básicas. Ellos son sensibles esto me cuesta decirlo, amiloradona, son bloqueados por bajas concentraciones de este fármaco. Su sensibilidad son bastante sensibles al sodio y tienen canales de conductancia única. No presentan una actividad voltaje dependiente marcada, aunque sí aumenta levemente su probabilidad de apertura cuando hay apertura con la hiperpolarización. Puede estar modulado por hormonas, por proteínas de unión GTP o por proteínas o metabolito lipídico. Estos están involucrados principalmente en sentidos como por ejemplo el sentido del gusto, ¿okay? En el epitelio de la lengua y también en otras células. ¿Bien? Entonces, en cuanto a lo que es la sensibilidad de estos canales sodio a amilorida, pues desempeñan un papel vital en muchos procesos fisiológicos importantes. Y aquí están otras características que se han detectado en cuanto a estos canales, algunas caracterizaciones biofísicas que se le han hecho, donde muestra una alta conductancia de canal unitario, tiene una alta sensibilidad amilorida y tienen tiempos de apertura y cierre relativamente largos. Aquí es simplemente un ensayo que se hizo en una oportunidad donde se demostraba pues que el canal tenía dependencia
de su apertura con respuesta a la minoría, donde se colocaron este compuesto a un lado de la bicapa y hubo un aumento significativo de lo que es la actividad del canal o del parpadeo del canal, mostrándose pues que la probabilidad de apertura del canal reduce bruscamente en un 50% cuando está presente eh, muy bien, siguiendo con lo que es la mecanotransducción y lo que es la audición, esta imagen pues muestra una ilustración detallada de lo que es el oído humano y lo que son sus divisiones anatómicas relacionadas con el sistema auditivo. Aquí se observan en general las partes del oído externo, donde está la oreja, se encuentra el pabellón auricular, que es la parte visible al exterior, el canal auditivo externo, que es el conducto que lleva al oído hacia el oído medio, lo que incluye lo que es el martillo y el yunque, ¿okay? Donde están los tres huesecillos que transmiten las vibraciones del tímpano a la cóclea, y la membrana timpánica, que es la membrana que vibra con respecto a las ondas sonoras cuando la golpean. También está lo que es el oído interno, que incluye lo que es la cóclea, que contiene las células sensoriales responsables de convertir las vibraciones en lo que son señales eléctricas. Están los canales semicirculares que ayudan a mantener el equilibrio y las trompas de Eustaquio que regulan la presión del oído. En general, dentro de lo que es la audición, las ondas sonoras entran por el canal auditivo externo, vibran en la membrana timpánica y transmiten a través de los huesecillos hacia la cóclea para que en este punto pues sean convertidas estas señales de vibraciones en señales eléctricas. Entonces, visto aquí cómo se da la traducción mecanoeléctrica en las células ciliadas, bien, estas células se encargan de traducir lo que son estas vibraciones mecánicas en señales eléctricas. ¿Okay? El movimiento de la membrana basilar ocasiona un estímulo mecánico que actúa en los estereocilios de las células ciliadas y provoca una respuesta eléctrica, abriendo mecánicamente un canal iónico sensible. Los estereocilios de las células ciliadas se encuentran unidos entre sí en la parte final de un estereocilio con la parte lateral del estereocilio adyacente pues más largo, a través de lo que son los tepelins que ya describimos. Los tepelinos, los tepelins, estoy hablando de otras cosas. Los primeros 2/3 del tilín consisten en moléculas de adenina 23 y la otra tercera parte son unas cadenas de protocaderina 15. Estos dos componentes pues están unidos en sus extremos a lo que son los canales de mecanotransducción. Cuando los estereocilios se inclinan unos con otros, provoca que se tensen estos tilins y se abren los canales de mecanotransducción, como ya más o menos lo habíamos escrito. Cuando se abre el canal, entran iones potasio. A medida que se va despolarizando la membrana plasmática, se abren los canales de calcio y esto permite la entrada del calcio al citoplasma. Cuando este se empieza a acumular, se abren los canales de potasio y los canales de calcio sensibles a potasio, lo que permite la salida de potasio para repolarizar lo que sería la célula. Para poder tener una concentración adecuada de calcio dentro del citoplasma, pues sale posterior de la célula gracias a la bomba de calcio. Bien, la inclinación de los estereocilios en la dirección contraria pues puede provocar que los canales de traducción se cierren y ocurra lo que sería la repolarización o hiperpolarización de las células ciliadas, reduciendo la liberación de neurotransmisores, lo que ocasiona entonces una disminución de los impulsos nerviosos originarios de las neuronas sensitivas. Visto así y visto de esta manera, entonces cuando se da todo este proceso como tal, los estereocilios pues son inclinados, generando así lo que sería una despolarización de la membrana, para que se dé la señal eléctrica como tal. Cuando ocurre lo contrario, también se puede ver como una señal inhibitoria, donde entonces ocurre una hiperpolarización y en este caso pues la liberación de los neurotransmisores es menor. Entonces, acá tenemos otra forma de lo que sería la traducción de estas señales como tal,
Y aquí vemos pues que estos estereocilios como tal tienen aquellos que son un cilio verdadero, se conocen, que son los más largos, se conocen como sinocilios. Y cuando este más largo, cuando los estereocilios pues se inclinan hacia lo que es la dirección del sinocilio, la membrana plasmática como tal pues se deprime y los canales iónicos para potasio se abren, lo que permite que el potasio entre de manera pasiva y despolarice la célula como tal. Esto también hace que dicha célula pues libere el transmisor sináptico y se estimulen lo que son las dendritas de las neuronas sensoriales. Bien, cuando el estereocilio se flexiona en dirección opuesta a lo que sería el sinocilio, entonces la membrana se hiperpolariza y como resultado pues hay liberación menor del neurotransmisor sináptico.